Dios los bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana. Les pido pongan atención y sobre todo que tengan sus Biblias, aquellos que están en las redes sociales, para que puedan comprender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Vamos, el título del mensaje es: El malagradecido siempre paga mal por mal. Ese es el título del mensaje. Vamos a ver en las Escrituras unos ejemplos de personajes que fueron muy malagradecidos y les fue mal. Máxime en estos tiempos que estamos viviendo, ya no hay ese amor por las almas. Ya no hay ese amor por el prójimo. Hay solamente pura vanagloria, arrogancia. Y Dios me dio este mensaje para exponerlo, para que cada uno analice en qué condición se encuentra y se torne a Dios, quien Él se complace en bendecirnos. Vamos a ver, el primer ejemplo lo vemos ahí en Segunda de Crónicas. Y va a ser el capítulo 24. Algo que podemos ver ahí es un personaje que fue una de esas personas malagradecidas, pagando mal por mal. Vamos a leerlo, capítulo 24, empezando el verso 1. Dice así la palabra del Señor. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salgan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de su Dios. Y ustedes pongan diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda
que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todos los pueblos se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices de hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada. Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaban más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? No les vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joas no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año, subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Israel, a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente,
Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita, y Josabat, hijo de Simrit, moabita. En cuanto a los hijos de Joas y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia de los libros de los reyes. Y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Leímos todo este capítulo para poder entender la historia, para poder ver dónde podemos ver la injusticia, el malagradecimiento de este hombre. Vemos al inicio de la historia, vemos que tenía 7 años cuando empezó a reinar. Ahora, ¿por qué reinó bien? ¿Por qué era bendecido y era prosperado? Porque era instruido por el sacerdote Joiada. Por esa razón es que él era bendecido. Y Dios no ha cambiado. Él dice que va a honrar a los que le honran, pero no a los que le deshonran. Y el sacerdote Joiada siempre hizo el bien. A los 7 años que este rey Joás empezó a reinar, yo les pregunto, ¿tendría la capacidad, el conocimiento, el intelecto para poder gobernar al pueblo de unos 3 a 5 millones de personas? No, yo no creo que haya tenido el conocimiento. Dice que reinó bien 40 años. Todo el tiempo que Joiada, el sacerdote, estuvo con él. Pero cuando ya Joiada murió, a los 130 años, dice, nos damos cuenta cómo se apartaron nuevamente de Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque no tenían un líder. Dios siempre pone un líder que va al frente para dirigir a su pueblo, a un grupo. En la iglesia general, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el líder al que debemos seguir. En la iglesia local es el pastor al que el Señor puso sobre su casa para dar el alimento a tiempo. Eso lo dijo Jesús en Mateo 24:45. Él es el que lo puso por cabeza de la iglesia local. Por eso allá en Hebreos capítulo 13 verso 17 dice: obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos,
porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Y en estos tiempos no miramos eso. Miramos pastores que están sometidos a sus concilios, que están sometidos a sus líderes religiosos, pero no a Cristo. Siendo así malagradecidos. Porque si Dios verdaderamente los llamó, Él es el que debemos de obedecer, no al hombre. Pero en estos tiempos la mayoría están siendo guiados por líderes que no han sido puestos por Dios. Y es por esa razón que vivimos en estos tiempos con la mayoría de cristianos malagradecidos. Se olvidan de que Dios un día los sacó del lodo para llevarnos con los príncipes de su pueblo. Por eso dice la palabra que la carrera es del que llega a la meta, no del que la empieza. Aquí vemos cómo este sacerdote Joiada supo instruir a este pequeño rey, que los llevó a grandes cosas. Incluso vemos cuando empezaron a reconstruir el templo. Ahora, aquí dice el rey que Moisés les impuso que llevaran la ofrenda para la reconstrucción del templo cada año. Y cuando nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta que Moisés no lo impuso, como lo están diciendo aquí. Moisés les dijo que cada uno llevara lo que Dios le pusiera en su corazón a hacerlo. Y en el Nuevo Testamento, ahí en 1 Corintios 5:17, dice que cada uno dé como Dios le propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí vemos que Dios siempre nos ha dado la libertad para que nosotros glorifiquemos, honremos a Dios con nuestros bienes de acuerdo a lo que tú sientes en tu corazón dar. No se te impone. Vemos aquí cómo al apartarse, cuando murió el sacerdote Joiada, Dios les da una oportunidad, enviándoles profetas. Entre ellos mandó a Zacarías, hijo de Joiada, del sacerdote. ¿Y qué fue lo que hicieron? No le hicieron caso y lo mataron. Lo mataron. ¿Qué cosa les iba a esperar? Si de por sí el profeta les dijo que por el apartarse de Dios les iba a venir mal, ahora imagínate apartarse y matar al siervo de Dios. Vemos que este rey se olvidó de todo el bien que el sacerdote Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él.
Porque acuérdense que tenía 7 años y reinó 40 años. 40 años de su vida del sacerdote se los dedicó a este rey para instruir, gobernar al pueblo. Y ese rey, Joás, no tuvo misericordia del hijo del sacerdote. Y vemos como resultado que Siria, con poca gente, fue, los atacó y los destruyó. Les saquearon todas las riquezas que tenían y se los llevaron a Damasco, capital de Siria. Y vemos cómo él quedó en la ruina, en la calle, y murió. ¿Por qué? Por ser malagradecido con Dios y con aquel siervo que Dios le puso para instruirlo y guiarlo. Hoy en día, muchos cristianos hacen lo mismo. Son malagradecidos cuando los siervos de Dios dedican horas, dedican sus bienes y dedican sus fuerzas para preparar ese alimento, para llevar ese alimento a aquellos lugares donde otros no van. Y son malagradecidos. Lo tienen en poco. Y esa es una de las artimañas del diablo, para que Dios no te bendiga. Porque acuérdate que Dios quiere bendecirte. Dios se complace en bendecirnos, pero Él demanda fidelidad a su palabra. Otro ejemplo que vemos también muy claro está en Josué capítulo 8. Todo el capítulo 8. Capítulo 7 y capítulo 6. Esos 3 capítulos no los vamos a leer, pero se los doy para que aquellos que toman notas, aquellos que en las redes sociales lo están mirando, puedan leerlo. Allí en esos 3 capítulos nos damos cuenta de toda la ingratitud del pueblo de Israel hacia su Dios. Ingratitud es sinónimo de malagradecido. En el libro de Jueces capítulo 8 versos 34 y 35, vamos a leer nada más esos 2 versículos. Jueces 8 y versos 34 y 35. Dice así la palabra del Señor: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Los capítulos que les mencioné habla de la vida de Gedeón. Cómo Gedeón se entregó de lleno en cuerpo y alma y espíritu para defender al pueblo de Israel de aquellos moabitas, madianitas, que siempre los traían oprimidos.
Cuando ustedes lean los capítulos van a entender por qué es que aquí en el verso 34 dice: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. ¿Cómo los libró de todos sus enemigos? Por medio de Gedeón. Porque Gedeón lo llamó el Señor. Y déjame decirte que cuando Dios te ha llamado, vas a ser un instrumento en sus manos y te va a usar. Y te vas a hacer de muchos enemigos por decirles la verdad. Y dice el verso 35: ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón. O sea, porque no fueron agradecidos con la casa de Jerobbaal y Gedeón. ¿Por qué? Porque vemos ahí cómo tuvo 70 hijos Gedeón. Y cómo uno de ellos, el hijo de Gedeón, con la criada, con la sirvienta, con la esclava, ese fue el que se levantó después de que murió Gedeón, matando a los 70 sus hermanos, y convenció a todo el pueblo. Este hombre, hijo de la sirvienta, no había hecho nada por el pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel se le olvidó todo lo que habían hecho Gedeón por todos esos años de su vida. Cuando tú lees todos los capítulos te das cuenta que Gedeón fue un siervo de Dios. Pero se olvidaron, fueron malagradecidos. Por eso dice en el verso 35: ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón. Aquí hemos visto dos historias de personajes que fueron malagradecidos, que pagaron mal por bien, pero no les fue nada bien. Ahora, otro ejemplo que vamos a ver lo encontramos en Lucas capítulo 17. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 17. Y vamos a leer el versículo del 11 al 19. Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Vemos que eran 10 leprosos y que querían que Jesús los sanara,
Pero Jesús no los sanó allí, sino que les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Su fe de ellos los iba a sanar. Si creían que tan solo ir caminando a ver al sacerdote eran sanados, iban a ser sanados. Y vemos cómo dice que fueron, y al ir caminando iban siendo sanados. Y que solamente uno, al darse cuenta que había sido sanado, no llegó al sacerdote, sino que se regresó y fue a Jesús y se postró a sus pies. Y lo más sorprendente, que dice que él era samaritano. Sabemos que los samaritanos eran despreciados por el pueblo de Israel. Samaritanos se les conocía a aquellos judíos que se habían mixteado, se habían revuelto con los de Samaria. Cuando la Biblia habla de samaritanos, habla de esa relación que hubo, esa mixtura, y que ya no eran 100% judíos, ya eran medio, y por eso eran despreciados, porque Dios les había dicho que no deberían de revolverse con otras gentes, sino en su misma raza tendrían que vivir, agarrar mujer o esposo. Entonces los samaritanos, cuando fueron esparcidos, los que corrieron para Samaria, allá se revolvieron con los de Samaria y eran detestables. Y lo que vemos aquí, que era un samaritano de los leprosos, el único que regresó a Jesús a darle gracias. Dice que se puso rostro en tierra. ¿Y qué hizo? Glorificaba a Dios. Era un ejemplo y sigue siendo ejemplo para nosotros, porque hoy en día hay muchos samaritanos ingratos que no le agradecen a Dios por todas las bendiciones que les ha dado. Hay muchos samaritanos todavía. ¿Sabes cuáles son esos samaritanos? Son aquellos cristianos que un día confesaron a Jesús como su Señor y Salvador. Aquellos cristianos que un día se bautizaron prometiéndole al Señor serle fiel hasta la muerte o hasta el día que Él viniera. Esos, y que se han vuelto al mundo, se han revuelto, se han mixteado, casado con la gente del mundo. Esos son los samaritanos de estos tiempos, malagradecidos, que solamente cuando están en problemas es cuando claman a Dios, y Dios en su misericordia les manda siervos para advertirles, como lo hizo aquí por medio de Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, al rey Joás. Dios ya se habían apartado, el profeta les manda el profeta diciéndoles que se arrepientan porque les iba a ir mal, y en lugar de arrepentirse lo matan. Y así Dios hoy en día a esos samaritanos contemporáneos de este tiempo hacen lo mismo. Se revuelven y se olvidan de las bendiciones que un día Dios derramó en sus vidas. Y cuando tienen problemas, claman a Dios. Y Dios en su infinita misericordia atiende. Pero no es que atiende porque tú estás bien, atiende porque Dios es misericordioso, dándote una oportunidad más para que te vuelvas al camino. Y muchos reciben la bendición, muchos samaritanos de estos tiempos reciben la bendición y se olvidan, son malagradecidos, así como esos 9 leprosos no regresaron a darle gracias a Jesús, solamente uno. Y así hay muchos que Dios les ha bendecido, les ha dado buenos trabajos, les ha dado
grandes bendiciones y lo gastan en sus delitos, en sus deleites, placeres, en sus cosas que solamente les llevan a la perdición. Pero se olvidan del compromiso que tienen con Dios. Se trata de ofrenda y nunca dan ni un miserable dólar. ¿Por qué? Vemos aquí cómo el pueblo, cuando pidieron para la reconstrucción del templo, cuando el rey los mandó, ¿qué hicieron? Dice que llevaban y llevaban dinero, porque a pesar de ser pecadores, pero no tenían un corazón mezquino. Dice que sobraba en abundancia. Y hoy en día tanto son mezquinos como son pecadores. Es doble el pecado todavía. No honran a Dios. Y la Escritura dice: honren a Jehová con sus bienes. Pero déjame decirte que un día te vas a acordar. Un día Dios te va a quitar todo eso que te ha dado. Y te lo va a quitar no como a Job se lo quitó para Dios mostrarle al diablo que él era fiel. No, aquel porque era fiel, pero a ti porque eres infiel. Porque Dios te ha bendecido y has sido mezquino y no le has dado a Dios lo que es de Dios. Y no porque yo te esté diciendo para que vengas, traigas y me des. No, a mí no me interesa. Mi deber es predicarte lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que sepas, que no seas malagradecido, que seas como ese leproso que siendo samaritano llegó a darle gracias a Jesús. Hay mucha gente del mundo que son mejor que ni los cristianos. Hay mucha gente del mundo que tiene un corazón noble, que solamente falta que les llegue un siervo de Dios con la palabra para que puedan ser convertidos. Y desgraciadamente siervos de Dios habemos muy pocos, porque la mayoría se han corrompido. La mayoría se han mixteado siguiendo las cosas del mundo, así como ese rey Joás, que empezó de 7 años conociendo la palabra, conociendo el testimonio por medio del sacerdote Joiada, pero que se apartó y todavía le mató al hijo de aquel siervo que le sirvió de grande bendición, siendo un malagradecido. Y así en estos tiempos, así vive la gente, así hay muchos cristianos. Por eso ahora que venga el Señor, que no está muy lejos, va a haber muchas sorpresas. La gente se va a dar cuenta verdaderamente quién es el Señor, quién es el siervo de Dios. Por eso dice la Escritura: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Ahora, en estos tiempos a nosotros, ¿qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué es lo que nos dice? Aquí nos muestra a través de estos leprosos. A Él no les mandó nada. Ellos, por su naturaleza, por la sensibilidad de su corazón, fue uno de ellos nada más a darle gracias a Dios. Uno. Ahora, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Mira lo que nos dice. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a leer el verso 18. Mira lo que nos dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo a través de esta carta a los tesalonicenses? Que demos gracias en todo a Dios, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Oyeron? Porque esta es la voluntad de Dios. Y Jesús dijo que el que va a entrar al reino de los cielos es el que haga la voluntad del Padre.
¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos, que le demos gracias a Dios. Aquí está hablando directamente a Dios en todo. Ahora mira lo que nos dice en Colosenses capítulo 3 verso 15. Colosenses 3:15. Dice así: y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Ya directamente a nosotros, que seamos agradecidos. Gracias a Dios porque te permite abrir los ojos a un nuevo día. Gracias a Dios porque tienes trabajo, porque tienes techo, porque te dio hijos. Hay tanto que agradecer. Y dice aquí: y la paz de Dios gobierne en sus corazones. Una persona malagradecida no tiene paz. Una persona malagradecida siempre vive de acuerdo a las circunstancias. Su paz de ellos es el dinero. Nomás no hay dinero y se mueren. Sienten que les falta algo y piensan que el dinero va a suplir eso que les falta, y no es así. Lo que nos falta es tener la relación con el Señor. Por eso dice: y la paz de Dios gobierne en sus corazones. Gobierne, o sea, esa es la que va a dirigirte. Por eso dice, hay un pasaje donde dice: si su corazón no les reprende, confianza tenemos para con el Padre. Cuando tenemos paz, la paz, dice, gobierne en sus corazones. Cuando está hablando de paz, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién creen que se está refiriendo? A Jesús. A Jesús, porque Él es nuestra paz. Él es, dice Isaías 9:6, Él es el príncipe de paz. Y el príncipe de paz tiene que reinar en tu corazón. ¿Para qué? Y es cuando vamos a ser verdaderamente agradecidos. Ahora, mira lo que nos dice Romanos capítulo 12. Eso ya está hablando a nosotros, cristianos, en este tiempo. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 17 al 21. Dice así la palabra del Señor: no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es para nosotros. ¿Qué es el consejo que nos está dando entonces aquí el apóstol Pablo? Que a nadie le pagues mal por mal. Así lo hizo el pueblo de Israel. Así lo hizo aquel rey Joás. Le pagó mal a Joiada, al sacerdote Joiada, que dedicó su vida al servicio de él. Le pagó mal matando a su hijo. Y eso a nosotros nos dice: no paguen a nadie mal por mal. Te diré que cuando te hacen un mal, ¿cómo cuesta? Y te digo porque somos humanos, yo soy humano. ¿Y cómo cuesta no pagar ese mal? ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque somos humanos. Y lo vemos, por ejemplo,
en Cristo mismo. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando miró a aquellos mercaderes en el templo? Ahí vemos cómo estaban haciendo mal. Y Jesús, dice la Escritura, que enojado les golpeó a los animales echándolos para afuera y les derribó las mesas donde tenían el dinero, los cambistas que cambiaban la moneda, haciendo negocio. O sea, es difícil. Jesús no pudo aguantarse de ver la injusticia. Y por eso te digo, cuesta. Pero para que tengas la fuerza para hacerlo, ¿qué dijo Jesús? Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hoy en día hay muchas iglesias que, según ellos, viene, te toca, te tumba y te dan como ataques de epilepsia y tantas cosas, y dicen que están llenos del Espíritu Santo. Eso es mentira, son hijos del diablo. Y déjame decirte por qué. Nunca en la Escritura vas a ver que un cristiano, que alguien que le llegaba, que el Espíritu Santo llegaba a él, se empezara a convulsionar y se cayera al suelo. Los únicos que veíamos que caían al suelo eran los endemoniados. Era la gente del mundo ante el poder de Cristo. Cuando los soldados romanos iban a agarrarlo allá en el monte de los Olivos, nos damos cuenta de esa escritura, como dice, Jesús sale al encuentro y le dice: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Y les dice: yo soy. Eso lo narra Marcos. Yo soy. Y cuando salió ese yo soy de la boca de Jesús, porque ese es el nombre de Dios. Allá en Éxodo capítulo 3 habla bien claro, cuando Moisés le pide a Dios el nombre. Y si tu pueblo me pregunta cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dijo: yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Entonces, cuando salió el yo soy de los labios de Jesús, vemos que aquella gente del mundo cayeron al suelo, pero no porque eran llenos del Espíritu Santo. Y hoy en día muchos son engañados. Veo esos en YouTube, tantos videos, tanto lobo rapaz, hipócrita, que usan show, nada más es lo que dan. Y por esos es blasfemado el nombre del Señor. Por esos muchos no quieren entrar, porque esos hijos del diablo ni entran y ni dejan entrar a los que están entrando. Y Dios quiere que este mensaje lo sepas tú, que lo estás viendo. No creas que es coincidencia. No, Dios puso en tu corazón que estuvieras ahí donde estás para que este mensaje lo escucharas. Vemos aquí como Pablo nos dice bien claro que no paguemos a nadie mal por mal, sino que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. No nos venguemos, dice el verso 19. Dice el Dios: mía es la venganza, yo les daré el pago. Y luego en el verso 20 nos dice lo que debemos de hacer: que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Da a entender que cuando tú le haces el bien a aquel que te ha hecho el mal, dice que ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Ascuas, por aquellos que no sepan, se está refiriendo a brasas, el carbón encendido. Eso se llaman ascuas, ascuas de fuego, o sea, carbón encendido, harás que se le amontone sobre su cabeza. Ahora, no está refiriéndose literalmente. ¿Qué pasa cuando el carbón está encendido y tú estás cerca? Sientes ese calor, sientes ese calor. Lo que está diciendo aquí, que vas a hacer que ascuas de fuego, dice, estén sobre su cabeza, dando a entender que le va a arder la cara de vergüenza. Le va a arder la cara de vergüenza de ver que aquel que le ha hecho bien
que él haciéndole mal, aquel viene a hacerle el bien. Y así es el Señor. Nosotros le hemos hecho el mal a Jesús y él solamente vino a hacer bien. Él mismo les decía: tantas cosas hice entre ustedes, ¿por cuál de ellas me apedrean? Y hoy en día tú también estás apedreando a Jesús. También lo estás apedreando cuando tú no eres una persona agradecida. Cuando tú has visto el poder, los milagros, lo que ha hecho en tu vida. A mí no se me olvida, hace 25 años. No se me olvida. Iba a tomar una venganza allá en Acapulco por una casa que compré en el 86. Nunca se me olvida. De ahí el único que me pudo detener fue el Señor. Qué importante es que paguemos bien al que te hace bien. Dice que ascuas de fuego harás que se le amontone sobre su cabeza. O sea, le va a dar vergüenza. Verso 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es para nosotros, para la iglesia de Cristo, que venzas con el bien el mal. Ahí en Primera Tesalonicenses 5:15 Tesalonicenses 5:15 dice: miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Vuelve a decirnos Pablo a través de esta carta que ninguno pague a otro mal por mal, antes que sigamos siempre lo bueno, unos para con otros. Y por último, para terminar, vamos a ver en Primera de Pedro. Con esto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer versículos del 8 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 8 al 12. Dice así: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es por esa razón que el título del mensaje: el malagradecido siempre paga mal por mal. ¿En cuál te encuentras tú? ¿Eres como aquel leproso samaritano que fue sanado y se presentó a postrar a los pies de Jesús agradeciéndole? ¿O eres como aquel rey injusto que pagó mal por mal? ¿O eres como el pueblo de Dios que se olvidaba de las constantes prodigios y milagros que les hacía y se apartaban de él? Este es el mensaje para nosotros: que nosotros no devolvamos mal por mal. Y dice en el verso 10: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Eso es para nosotros, para concluir este mensaje, que si queremos ver días buenos,
refrenemos la lengua del mal y que no hablemos engaño, porque esa es la voluntad de Dios. Este fue el mensaje. Espero que Dios haya hablado a tu vida, y es el deseo de mi corazón que seas transformado, que seas un verdadero cristiano agradecido, para que así Dios derrame bendición en tu vida y en los que te rodean. Este fue el mensaje. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor y evangelista. Si tienes alguna duda, llámame. ¿Quieres consultar consejería o algo? Llámame. Mi teléfono es área 210-831-1199. Puedes llamarme de México, de cualquier país. Yo radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.